damos la bienvenida al doctor Enrique Santos Jara, miembro del Consejo de Educación Superior. Doctor Santos, muy buenos días. Hay protestas y preocupación por parte de las universidades. La Universidad de Cuenca se ha declarado a su Consejo Universitario en sesión permanente, extremadamente preocupada por un recorte que se anuncia de 9 millones en su presupuesto, sabiéndose que en los últimos años esa ha sido la tendencia de dar cada vez menos presupuesto a esta universidad. Pero el problema de la Universidad de Cuenca es solamente parte de una grave situación que se evidencia en el presupuesto, en el cual hay recortes en las áreas sociales y un incremento significativo en lo que se refiere a servicio de deuda. Quisiéramos conocer su punto de vista ante esta grave problemática que enfrenta la educación superior ecuatoriana. Bueno, evidentemente dentro del CES también existe mucha preocupación. Recuerde usted que la fórmula de distribución de recursos a las universidades cada año es hecha por el CES y finalmente la forma en que se distribuyen estos recursos, digamos, es aprobada por el CES con base a un documento que nos entrega la CENESID, un informe que nos entrega la CENESID. Este año yo quiero aclarar a la audiencia una situación bastante particular a este respecto. De los 10 miembros con votos del CES, el día en que se decidió este tema, 2 estuvimos ausentes, pues se convocó a última hora la reunión y tenemos otras obligaciones. Y 2 miembros que estuvieron en la sesión se abstuvieron por una cosa que sí nos preocupó. No se entregó por parte de la CENESID el informe que debía sustentar, el informe físico o digital que debía sustentar la resolución. Es decir, nosotros como consejo no vimos ese documento el momento en que fue aprobada la reglamentación que permitía la distribución de recursos. Por lo tanto, debo confesarle que hay muchos temas que me resultan tan extraños en lo que ha ocurrido este año como seguramente les ocurre a la mayoría o a todos los rectores de las universidades y a ustedes. Sin embargo, pues tengo de todas maneras algunos elementos sobre los que creo que podría aportar. Para que quede claro, doctor Santos, lo que usted sugiere es una manipulación de la sesión del CES para que no exista información clara sobre lo que se venía y se iba a incluir en el presupuesto. Yo no sé si no podría utilizar una palabra tan fuerte como manipulación, pero le digo que es muy delicado que de 10 miembros que tenemos que votar algo tan serio como es el presupuesto y la distribución del presupuesto, más bien, a las universidades del país, no se nos haya entregado antes de la votación un informe con los datos completos de lo que implicaba una fórmula de asignación de recursos en términos de cuánto iba a recibir cada una de las universidades, y sobre un elemento que sí me preocupa mucho. El informe ahora ya veo que está circulando, y en ese informe se habla de porcentajes de ejecución y de no ejecución que los rectores de las universidades lo cuestionan. Es decir, que cuestionan que se siga, lo digo con claridad, que se siga porque no es algo nuevo, es algo que se ha venido haciendo inclusive desde el anterior gobierno, que se siga asignando fondos con base a una fórmula, uno de cuyos indicadores claves es el nivel de ejecución presupuestaria. Y en este nivel de ejecución presupuestaria se sigue sin considerar, por ejemplo, lo que se llama la ejecución plurianual, es decir, el hecho de que hay proyectos de inversión que se supone que no se van a gastar en un solo año, sino que tienen que gastarse a través de distintos años. Entonces, evidentemente, si no se consideran estos fondos de ejecución plurianual y si no se considera el presupuesto no devengado, no gastado, pero comprometido, aparecen porcentajes de subejecución altos que no son realistas, que no indican lo que realmente la Universidad Ecuatoriana está ejecutando al momento, que en mi opinión son porcentajes bastante altos. El rector de la Universidad de Cuenca fue entrevistado sobre este tema el pasado día viernes. Señaló que llamaría a un consejo universitario, efectivamente lo ha hecho, y este se ha declarado en sesión permanente. Uno de los conceptos, pensamientos que ha exteriorizado públicamente el rector de la universidad es que hay que recuperar la autonomía.
¿Se está efectivamente perdiendo o se ha consumado más bien, porque esto fue una tendencia durante el anterior gobierno, la pérdida de autonomía, particularmente en el área financiera por parte de las universidades? Hay dos cosas en las que Gustavo inclusive lo ha dicho en sus programas. Yo tengo una preocupación ya desde antes. Es la paulatina pérdida de autonomía, y lo he dicho con nombre y apellido. Me he referido al Ministerio de Finanzas y me he referido a Contraloría. Hay una pérdida de autonomía de las universidades en el ámbito financiero, finanzas. Yo he estado en reuniones y he escuchado la exposición de técnicos, de funcionarios del anterior y del actual gobierno, que consideran que las universidades deberían ser gestionadas desde el punto de vista financiero y administrativo en forma muy parecida, si no igual, a lo que es un ministerio, y que debe hacer un proceso de planificación presupuestaria similar, si no igual, al que debe hacer un ministerio, lo que implica obviamente que no se entiende la especificidad de la universidad, que dicho sea de paso es una especificidad que no la inventamos los académicos. Está en la Constitución que habla de la autonomía responsable, y está en la LOES, en donde se dice taxativamente que la autonomía implica la capacidad de autorregulación de las universidades con respecto a la gestión de su presupuesto. Sin embargo, Finanzas pone un conjunto de procesos en nombre de la modernización, en nombre de la estandarización, con lo cual obviamente uno en principio no puede estar en contra, que lo que terminan haciendo es envolviendo a las instituciones de educación superior en procesos burocráticos engorrosos que impiden la ejecución oportuna de los fondos que se les asignan a las universidades. Doctor Santos, muy buenos días. Si bien esto está dentro de la propuesta para la proforma presupuestaria del próximo año del 2019, aún no ha sido aprobada. Empezará su análisis ahora al interior de la Asamblea Nacional, con los antecedentes que usted nos comentó al inicio respecto de cómo se habría trabajado, cómo se habría realizado esta gestión para determinar cuáles deberían o no ser los presupuestos de las universidades. Como organismo, como CES, ¿ustedes interpondrán alguna posición, alguna gestión respecto de este tema? Mire, en la última sesión del pleno del CES, que fue el miércoles de la semana pasada, yo lo puse en redes. La delegada de la CENESID indicó que por parte del Ministerio de Finanzas se habían cometido, comillas, se habían cometido errores en la presentación de la información, dando a entender que se habría omitido, por ejemplo, los fondos que tenían que ver con otros rubros que no corresponden únicamente al FOPEDEUPO, sino gratuidad, etcétera. Sin embargo, ha pasado los días, vamos a cumplir ya una semana, y no hemos visto cuáles son los datos reales, comillas las pongo yo. Es decir, se nos dice que la información proporcionada por Finanzas tiene imprecisiones, pero hasta este momento no se nos ha entregado a nadie la información que sería la correcta, ¿no? La información que estaría sin esas fallas, lo cual obviamente nos hace desconfiar de lo que está ocurriendo. Yo personalmente tengo una preocupación. Nosotros sabemos que el año pasado, en un primer momento, se asignó un presupuesto a las universidades que implicaba también una caída drástica de lo que recibía el conjunto de la universidad y lo que recibía cada universidad en particular. Y en un segundo momento hubo un proceso de presión que terminó obviamente en un proceso de negociación en donde a las universidades se les entregó fondos que estaban pendientes de años anteriores por devolución del IVA, por ejemplo, ¿no? Eso permitió pues que se nivelen, si se quiere, los presupuestos. Entiendo que este año ya no se puede hacer esa corrección. Hemos tenido un año, por lo tanto, en donde se podía prever que el fondo de las universidades, llamado FOPEDEUPO, podía disminuir, y sin embargo, desde el punto de vista de la política, ahí sí, no de Estado, sino de gobierno, no se tomó una previsión con respecto a este hecho. Yo personalmente tengo inquietudes, no voy a decir que tengo dudas, pero tengo inquietudes acerca de si la disminución del impuesto a la renta, de la recaudación por impuesto a la renta y la recaudación por impuesto a valor agregado ha disminuido tanto como para que se mantenga nuevamente un volumen, una masa de FOPEDEUPO
que implique una reducción del total que reciben las universidades. Y doctor Santos, sobre este fondo que es el más importante, sobre este fondo que es el más importante que fluye desde el presupuesto general del Estado, el FOPEDEUPU, mucho se debatió y se discutió sobre las universidades denominadas emblemáticas, que tenían presupuestos mucho más importantes que las universidades públicas del país. Y los temores que existían ya desde hace algunos años era que eventualmente estas universidades entren a formar parte del sistema universitario con una compartición del presupuesto, en este caso del FOPEDEUPU. ¿Cuál es concretamente la situación de las denominadas universidades emblemáticas en cuanto a la participación en este fondo? Bueno, todavía no ingresan al FOPEDEUPU, ¿no? El año pasado se tomó esa decisión, este año se la ha mantenido, es decir, estas universidades que básicamente tienen reducido su apoyo presupuestario es a gasto corriente. Ya no hay pues la importancia que se le dio antes, por ejemplo, a la inversión en obras, a la inversión en equipamiento. Eso ha disminuido sensiblemente, pero eso no se está financiando con el FOPEDEUPU. Ahora, de cualquier manera, ¿cuál es el presupuesto de estas universidades? Porque se los clasifique o no como FOPEDEUPU, también son dineros públicos los que le mantienen y está dentro de esa asignación o de esos indicadores con respecto al PIB que debe entregar el gobierno nacional en su presupuesto para el sector educación y en este caso para los institutos e instituciones de estudios superiores. Bueno, yo honestamente no tengo las cifras, no se nos ha entregado las cifras exactas, nos han hecho públicas las cifras exactas, por ejemplo, de lo que reciben las universidades de carácter internacional que reciben fondos del Estado. No se nos ha entregado tampoco la información de las universidades particulares que reciben rentas del Estado, las llamadas universidades cofinanciadas. Tuvimos en algún momento una información general cuando estábamos revisando algunos de los elementos de la fórmula, pero no los datos propiamente dicho, y tampoco tenemos o hemos tenido hasta el momento la información sobre lo que desde el presupuesto del Estado directamente se entrega a cada una de las universidades. Lo que sí puedo garantizar es que estos fondos en términos relativos se han reducido en tanto están limitados al gasto corriente, al gasto de operación de las universidades, y se han eliminado los rubros que antes se habían considerado, hace varios años se habían considerado para gastos de inversión, ¿no? Al mismo tiempo, por si acaso, creo que es un tema de interés, evidentemente se habla de la creación de nuevas universidades, se habla de la creación de institutos universitarios. Sin embargo, lo de los institutos obviamente no se transparenta en el FOPEDEUPU, y lo de la creación de dos nuevas universidades se hizo, una en la Amazonía y otra en Santo Domingo, tampoco apareció en el debate de este año de la distribución de recursos a las universidades. Culminemos con algunas cifras que nos llevan a la reflexión, doctor Santos. El presupuesto universitario codificado para el año anterior fue de 1.400, o para el año que decurre, 1.440 millones de dólares. Se propone para el 2019 1.300 millones, esto es un recorte del orden de 145 millones de dólares. Por otra parte, hay más de 3 millones de dólares que están asignándose ya para el pago de intereses de la deuda externa ecuatoriana. Con este panorama, le preguntamos a usted, como una de las autoridades que dirige la educación superior en el país, ¿cuál es el futuro de las universidades ecuatorianas? Mire, hay elementos sobre los cuales nosotros como Consejo de Estado deberíamos tener gobernabilidad. Y digo deberíamos porque obviamente si no se nos entrega los informes completos y a tiempo, ocurren cosas como estas, que ha obligado a que en la práctica 4 miembros de los 10 del CES no hubiéramos en ningún caso, 2 de ellos no apoyaron y 2 jamás hubiéramos apoyado la aprobación de una propuesta que no tenía un informe técnico de sustento. Nos preocupa las prioridades, y las prioridades no es un tema de quién está este rato a la cabeza de la TENESID, que es un académico. Las prioridades no es un tema del CES, que es un consejo del Estado y no del gobierno. Las prioridades se definen en otros ámbitos. Entonces, si de parte del Ministerio de Finanzas
y si de parte del Ejecutivo como cuerpo colegiado se está estableciendo una prioridad hacia otro tipo de gasto, hacia otro tipo de desembolsos, evidentemente parece consecuente con esta lógica de que las universidades no tengan la misma importancia que yo creo que sí se le dio en años anteriores, y que por lo tanto se considere que la capacidad de respuesta de las universidades frente a esa progresiva disminución de la autonomía sea débil, ¿no? Por eso nosotros estamos pendientes y creemos que es importante que el sistema como tal, ya no solo los organismos reguladores, sino el sistema como tal, las universidades expresen con voz altiva su posición, y yo tengo que hablar en este rato como académico, y evidentemente esto es algo que a mí personalmente no me agrada, por supuesto. Más bien percibo que estamos retrocediendo aceleradamente en cuanto a que el presupuesto de las universidades había crecido prácticamente todos los años durante los periodos anteriores, y ahora empezamos a tener decrecimientos y empezamos a tener nuevamente los sustos de hay una caída sistemática ya desde el año 2016. Perdón. Hay una caída sistemática de los presupuestos universitarios desde el año 2016. Desde el año 2016 lo entendimos un poco porque hubo una caída en la recaudación tributaria, pero de lo que se nos ha informado por otras fuentes, yo no tengo la impresión, y esa es mi duda, ¿no? Esa es mi preocupación. Yo no tengo la impresión de que la masa del IVA y la masa del impuesto a la renta haya disminuido. Más bien se nota que hay mucha preocupación. Así es. Incluso el PIB estimado por el gobierno ha subido del orden de 100 millones, me parece que a 108 o 110 mil millones de dólares, perdón. Entonces se da cuenta, es imposible que en esas condiciones pueda haber una disminución del Fondo PDU, que es un fondo que se basa justamente en las recaudaciones de IVA y de impuesto a la renta. Entonces algo está mal, y el problema fundamental es, Gustavo, Rosana, es transparencia de la información. Si no se transparenta la información, si a los rectores no se les entrega el informe técnico de base, y repito, anda circulando una versión digital que entiendo que es la misma que fue entregada por la CENESID después de la aprobación de la fórmula por parte del Consejo de Educación Superior, evidentemente si no hay la transparencia, si no conocemos los datos, nos ponen en un dilema, ¿no? Nos ponen en un dilema, y obviamente llevan a una reflexión como la que usted tuvo al inicio, de decir de que ahí se puede prestar a pensar que hay manipulación de los datos para poder aprobar en este caso la fórmula por parte del CES. Bien, queremos agradecerle, doctor Santos, por habernos atendido. Han escuchado al doctor Enrique Santos Jara, miembro del Consejo de Educación Superior de Ecuador.